44. 15 de octubre del 80 a 19 de octubre del 80. Valores evangélicos y deberes del corazón. En todos los capítulos precedentes de esta segunda parte, hemos hecho un análisis detallado de las palabras del Sermón de la Montaña en las que Cristo hace referencia al corazón humano, y como ya sabemos, sus palabras son exigentes porque Cristo dice: habéis oído que fue dicho que no adulterarás, pero les digo que todo aquel que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Esta llamada al corazón pone en claro la dimensión de la interioridad humana y la dimensión del hombre interior propia de la ética, y más aún de la teología del cuerpo. El deseo que surge en el ámbito de la concupiscencia de la carne es al mismo tiempo una realidad interior y teológica que en cierto modo experimenta todo el hombre histórico. Y precisamente este hombre, aun cuando no conozca las palabras de Cristo, se deberá plantear continuamente la pregunta acerca de su propio corazón. Las palabras de Cristo hacen particularmente explícita esa pregunta: ¿se acusa al corazón o se le llama al bien? Y ahora, intentamos considerar esa pregunta al final de nuestras reflexiones y al análisis, unidos con la frase tan concisa y a la vez categórica del Evangelio, que está tan cargada del contenido teológico y antropológico y ético. Al mismo tiempo se presenta una segunda pregunta que es más práctica: ¿cómo puede y cómo debe actuar el hombre que acoge las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el hombre que acepta el etos del Evangelio y en particular lo acepta en este campo? Este hombre encuentra en las consideraciones hechas hasta ahora la respuesta al menos indirecta a las dos preguntas. La primera es cómo puede actuar, eso es, con qué puede contar en su intimidad, en la fuente de sus actos interiores o exteriores. Y además, la otra es cómo debería actuar, es decir, de qué modo los valores conocidos, según la escala revelada en el Sermón de la Montaña, constituyen un deber de su voluntad y de su corazón y de sus deseos y de sus opciones. De este modo le obligan en la acción y en el comportamiento, si acogidas mediante el conocimiento le comprometen ya en el pensar y de alguna manera además en el sentir. Estas preguntas sí son significativas para la práctica o la praxis humana porque indican un vínculo orgánico de la praxis misma con el etos. La moral viva es siempre un etos de la praxis humana. Se puede responder de diverso modo a dichas preguntas. Efectivamente, tanto en el pasado como hoy se dan diversas respuestas, y esto lo confirma una literatura amplia más allá de las respuestas que en ella encontramos, porque es necesario tener en consideración el número infinito de respuestas que el concreto hombre le da a estas preguntas por sí mismo, las que, en la vida de cada uno, da repetidamente así a su conciencia. Su conocimiento y su sensibilidad moral, precisamente en este ámbito, se van a realizar continuamente en una compenetración del etos y de la práctica o praxis, y aquí viven la propia vida, y no exclusivamente teórica. Cada uno de los principios, es decir, las normas morales, con sus motivaciones elaboradas y divulgadas por moralistas, pero también las que elaboran ciertamente no, sin una conexión con el trabajo de los moralistas y de los científicos. Cada uno de los hombres, como autores y sujetos directos de la moral real, y como coautores de su historia y de los cuales depende también el nivel de la moral misma, su progreso o su decadencia. En todo esto se confirma de nuevo, en todas partes y siempre, ese hombre histórico al que habló una vez Cristo anunciando la buena nueva evangélica con el Sermón de la Montaña, donde, entre otras cosas, dijo la frase que leemos en Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. El enunciado de Mateo se presenta estupendamente conciso con relación a todo lo que sobre este tema se ha escrito en la literatura mundial, y quizás precisamente en esto consiste su fuerza en la historia del etos, y es preciso al mismo tiempo darse cuenta del hecho de que la historia del etos discurre por un cauce multiforme, en el que cada tema de las corrientes se acercan o se alejan mutuamente. El hombre histórico valora siempre, a su modo, el propio corazón, y lo mismo que juzga también el propio cuerpo, y así pasa del polo del pesimismo al del optimismo y de la severidad puritana al permisivismo contemporáneo, y es necesario darse cuenta de ello para que el etos del Sermón de la Montaña pueda tener así siempre una debida transparencia en la relación a las acciones y los comportamientos del hombre.
Con este fin es necesario hacer todavía algunos análisis. Nuestras reflexiones sobre el significado de las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28 no quedarían completas si nos detuviéramos al menos brevemente sobre lo que se puede llamar el eco de estas palabras en la historia del pensamiento humano y de la valoración del etos. El eco es siempre una transformación de la voz y de las palabras que la voz expresa, y sabemos por experiencia que esta transformación a veces está llena de una misteriosa fascinación. En el caso en cuestión ha ocurrido más bien lo contrario. Efectivamente, a las palabras de Cristo se les ha quitado más bien su sencillez y su profundidad, y se les ha conferido un significado lejano del que en ellas se expresa, en fin de cuentas un significado incluso que contrasta con ellas. Y pensamos ahora en todo lo que apareció al margen del cristianismo bajo el nombre del maniqueísmo, y que ha intentado también entrar en el terreno del cristianismo por lo que respecta precisamente a la teología y al etos del cuerpo, y es sabido que en su forma originaria, el maniqueísmo que fue surgido en Oriente fuera del ambiente bíblico y originado por el dualismo más deísta, individualizaba la fuente del mal en la materia, en el cuerpo, y proclamaba por lo tanto la condena de todo lo que en el hombre pueda ser corpóreo. Y puesto que en el hombre la corporeidad se manifiesta sobre todo a través del sexo, entonces se entendía la condena del matrimonio y la convivencia conyugal, además de a las esferas del ser y del actuar en las que se expresa la corporeidad. A un oído que no estuviera habituado a la evidente severidad de ese sistema, le podría parecer en sintonía con las severas palabras de Mateo 5, 29 al 30, en las que Cristo habla de sacarse el ojo y cortarse la mano, porque si estos miembros fueran la causa del escándalo o pecado. A través de esa interpretación puramente material y de estas locuciones, también era posible obtener una óptica maniquea del enunciado de Cristo, en el que se habla del hombre que ha cometido el adulterio en el corazón mirando a una mujer para desearla. También en este caso la interpretación maniquea tiende a la condena del cuerpo como una fuente real del mal, dado que en él, según el maniqueísmo, se oculta y al mismo tiempo se manifiesta el principio ontológico del mal. Se trataba, pues, de entrever, y a veces se percibía esta condena en el Evangelio, encontrándola donde, en cambio, se ha expresado exclusivamente una exigencia particular dirigida al espíritu humano. Así se puede notar que la condena podía y puede siempre ser una escapatoria para sustraerse a las exigencias propuestas del Evangelio por aquel que conocía lo que en el hombre había y que está en Juan 2:25. No faltan pruebas de esto en la historia, porque hemos tenido ya la ocasión en parte, y ciertamente que la vamos a tener aún, de demostrar en qué medida esta exigencia pueda surgir únicamente de una afirmación y no de una negación o de una condena, si debe llevar a una afirmación aún más madura y profunda y objetiva y subjetivamente. Y a esta afirmación de la feminidad y masculinidad del ser humano como una dimensión personal del ser-cuerpo se deben conducir las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28, y este es el justo significado ético de estas palabras porque ellas imprimen en las páginas del Evangelio una dimensión peculiar del etos para imprimirla después en la vida humana. Trataremos de reanudar este tema en nuestras reflexiones sucesivas. El maniqueísmo contiene y lleva a la maduración los elementos característicos de toda gnosis. Y esto es el dualismo de dos principios coeternos radicalmente opuestos y el concepto de una salvación que se realiza solo a través del conocimiento o gnosis, o la autocomprensión de sí mismos. En todo el mito maniqueo hay un solo héroe y una sola situación que se repite siempre. El alma caída está aprisionada en la materia y es liberada por el conocimiento. La actual situación histórica es negativa para el hombre porque es una mezcla provisoria y anormal de espíritu y de materia, es decir, de bien y de mal también, que suponen un estado antecedente original en el cual las dos sustancias estaban separadas e independientes y por esto hay tres tiempos. El initum, o sea, la separación primordial, el medium, es decir, la mezcla actual, y el finis, que consiste en el retorno a la división original en la salvación, y esto implica una ruptura total entre el espíritu y la materia. La materia es en el fondo la concupiscencia y el apetito perverso del placer y el instinto de la muerte, y es comparable, si no idéntico, al deseo sexual o a la libido. Y es una fuerza que trata de asaltar a la luz, es un movimiento desordenado, deseado, bestial, brutal y semi-inconsciente.
Adán y Eva fueron engendrados por dos demonios. Nuestra especie nació de una sucesión de actos repugnantes de canibalismo y de sexualidad y conserva los signos de ese origen diabólico que son el cuerpo, el cual es la forma animal de los arcontes del infierno, y la libido, que impulsa al hombre a unirse y a reproducirse. Y esto es a mantener el alma luminosa siempre en prisión. El hombre, si quiere ser salvado, debe tratar de liberar su yo viviente, es decir, su nous, de la carne y del cuerpo, puesto que la materia tiene la concupiscencia en su expresión suprema. El pecado capital está en la unión sexual, es decir, fornicación, que es la brutalidad y la bestialidad, y que hace de los hombres los instrumentos y los cómplices del mal por la procreación. Los elegidos constituyen el grupo de los perfectos cuya virtud tiene una característica ascética, realizando la abstinencia mandada por los tres sellos: el sello de la boca, que prohíbe toda blasfemia y que manda la abstención de la carne, y de la sangre y del vino, y de toda bebida alcohólica, y también el ayuno. El sello de las manos, que manda el respeto de la vida, es decir, de la luz, encerrada en los cuerpos, en las semillas, en los árboles, y prohíbe recoger los frutos y arrancar las plantas y quitar la vida a los hombres y a los animales, y el sello del seno, que prescribe una continencia total. Como saben, estimados escuchantes, a partir de aquí comienzan las bibliografías, de las cuales debe haberse valido el Papa para llevarnos a esta pequeña conclusión en esta catequesis número 44. Así que comenzamos. H. Puech, Le manichéisme son fondateur sa doctrine Paris, 1949. Musical Med, tomo 61, páginas 73 a 88. Honorable Padre Puech, Le manichéisme en histoire de religion, Encyclopédie de la Piété, segunda parte, Gallimard, 1972, páginas 522 a 645. J.J. Manichéisme en catholicisme here, aujourd'hui demain, 34, Leila, 1977, Letosi Anne, páginas 314 a 320. Con esto terminamos este capítulo y en el siguiente comenzamos el show número 45.